el reto de los teólogos, pastora Marlene Arroyo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días para ti, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días, Juan Carlos. Pastora. Y buenos días a toda la audiencia hermosa que siempre está conectada con nosotros los miércoles en el reto de los teólogos. Y antes de comenzar con las preguntas, quiero felicitar, mi amor, y todas mis felicitaciones a los estudiantes. Tuvimos graduación el pasado domingo, estos estudiantes de la Universidad Teológica Redes. Graduamos estudiantes con grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados en estudios teológicos. Wow. Así que felicidades a todos esos graduados. Eso, qué bueno, qué Y bueno. si es juventud, Ay, sí. yo lo valoro mucho más. Estamos todavía. La preparando. nueva generación. Exactamente. Preparándose en la palabra. Preparando predicadores, pastores, maestros. Yo me lo disfruto muchísimo. Tenemos que dejar un legado. Qué Tremendo. bueno, qué Amén. bueno. Eso es. Aquí A ya ver. el público nos desbancó. Éramos los teólogos. Éramos. Al principio ya es la Ya no, gente. ya no. ¿Con quién arrancas hoy? Voy a comenzar contigo, Juan Carlos, con Ok. una pregunta muy interesante. A ver. Este muchacho se llama Fernando Falcón, de la Iglesia Apostólica de Restauración en Pensilvania, Allentown, Pensilvania. Y él pregunta, ¿la gracia es algo que nosotros nos podemos ganar o perder? ¿O ya es parte de nosotros cuando nacemos? Nuestras acciones, nuestro servicio hace que nos ganemos la gracia a nuestro Padre. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, esa persona me cayó en gracia. Pero cuando alguien cae en gracia es por su forma, su servicio, su entrega, etcétera. Cierto. Voy a comenzar, fíjate que es una pregunta que la podemos responder inmediatamente, mira, en segundos, pero vamos a profundizar. Gracia es don inmerecido y don es un regalo inmerecido. Es algo, Fernando y linda audiencia, que nosotros nada, absolutamente nada podemos hacer para que el Dios Todopoderoso nos extienda su gracia, porque es algo inmerecido, ni tú ni yo lo merecemos, y es un regalo que proviene de parte del Padre. No tiene que ver con el servicio a la iglesia. Nada que ver. No tiene que ver con el servicio a la comunidad. No, todo es No tiene que ver con la cantidad de dinero que tú das. nada, ni con Nada. obras, ni con diezmos, ni ofrendas. Es algo que definitivamente ninguno de nosotros nos lo merecemos, porque Exacto. somos pecadores. Es una decisión del Padre eterno. Y mira, voy a leerte Juan capítulo 1, versículo 17, dice la palabra del Señor, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Así que la gracia es un tema constante en toda la palabra del Señor, pero la gracia la vemos completada en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Ahora, vamos a profundizar un poquito más, Fernando. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega, que es la palabra griega charis. ¿Y sabes lo que significa literalmente la palabra griega charis? Significa favor, significa bendición, también significa bondad. Y es cierto, Fernando, todos nosotros podemos extenderle gracia a los demás. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios a favor de nosotros, el significado es muchísimo más poderoso, porque la gracia de Dios significa que Dios toma la determinación de bendecirnos en lugar de maldecirnos. Esto es importantísimo, porque fíjate que nuestra humanidad, nuestra imperfección y nuestro pecado no merece tal nivel de bendición. Lo que merece es lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Merece la maldición, pero la gracia significa que Él decide bendecirnos en lugar de darnos nuestro merecido, en lugar de maldecirnos. Y esta es su gran bondad para los indignos, los inmerecedores. Vamos a más Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ahora, la única manera que cualquiera de nosotros los pecadores podemos entrar, escúchame bien, en una relación con el Padre eterno es precisamente por ese favor inmerecido, por esa gracia, por esa bondad que el Padre nos muestra a cada uno de nosotros. Un poquito más. La gracia comenzó en el jardín del Edén.
Cuando pecó el primer hombre, cuando pecó la primera mujer, cuando comenzó la gracia, cuando a pesar del pecado de Adán y Eva, el Padre Eterno toma un animal y decide cubrir el pecado de ellos. Esto aparece en Génesis capítulo 3, versículo 21. Porque fíjate que el Padre pudo haber matado a Adán, el Padre pudo haber matado a Eva en ese momento, por su desobediencia los pudo haber destruido, pero no lo hizo. Y en lugar de destruirlos, el Padre decidió aplicar gracia, algo que ellos no se merecían. El Padre decidió abrirles un camino para poder reanudar esa comunión, esa relación entre la humanidad y el Dios Todopoderoso. Y para ir terminando, y esta gracia que comienza en el jardín del Edén, la podemos ver manifestada en todo el Antiguo Testamento, porque allí vemos sacrificios de sangre como una forma de expiar el pecado de todos los hombres. Recuerda que no fue la sangre lo que limpiaba, no era el sacrificio, era la gracia del Señor. Léete de asignación Hebreos 10:4, Génesis 15:6. Y en el Nuevo Testamento, aquí vemos al apóstol que le podemos decir el apóstol de la gracia, porque el apóstol Pablo hasta saludaba así: gracia y paz sea con todos ustedes. Muchas de las cartas, gracia y paz a vosotros. Puedes leerte Romanos 1:7, Efesios 1:1, primera carta a los Corintios 1:3. Y ahora, Dios es el promotor de esa gracia, de ese favor inmerecido, y toda esa gracia fluye de Él. Así que en otra oportunidad, porque tenemos 2 preguntas más, yo quisiera también trabajar el tema de la diferencia entre la gracia y la misericordia del Señor, porque no es la misma, no es lo mismo. Pero será para la próxima, Fernando, porque tenemos 2 preguntitas más en esta preciosa mañana del Señor. Tremendo. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Continúa? Eso es. Vamos a ir entonces con Fernand, que Muy tenemos bien. una pregunta del extranjero. Sí, de Ecuador. Acá desde Ecuador nos dice: cuando las personas mueren, si dicen que ya no habrá memoria, ¿cómo nos reconoceremos? O sea, ¿cómo nos reconoceremos? Si esta es nuestra esperanza de reencontrarnos. Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta dice: si dicen que al morir dormimos, entonces, ¿cómo es que siempre decimos que al morir nos vamos al cielo con el Señor? Jesús dijo: hoy mismo estarás en el paraíso. Y si ese es otro versículo, que dormimos, o sea, ¿cómo compagina una cosa con la otra? Claro que sí. Primeramente, saludos y bendiciones a toda la audiencia linda de Ecuador. Tremendo. Una de las cosas que nos emociona muchísimo es poder recibir preguntas, no solamente de Puerto Rico, sino de Estados Unidos, de Ecuador, de Costa Rica, de diferentes naciones. Gracias por su sintonía. Así que vamos a responder estas 2 preguntas en una. Vamos a leer Isaías capítulo 65, versículo 17, que nos dice de la siguiente manera: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. A mí me parece que Isaías 65, 17 es el verso que muchísimas personas utilizan como para afirmar que en el cielo nosotros no vamos a tener recuerdo de nada, ni memoria de nuestra vida terrenal. Sin embargo, cuando vamos a Isaías, capítulo 65, versículo 16, nos encontramos con lo siguiente. Escuche: las angustias del pasado han quedado en el olvido. Las he borrado de mi vista. Así que es probable que lo único que vaya a ser borrado de nuestra memoria sea precisamente eso: el dolor, las angustias pasadas. Ahora, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que el Señor nos va a borrar todos los recuerdos. Todo lo contrario, la Biblia dice que en el cielo nos vamos a conocer como nos conocimos aquí en la tierra. Así que vamos a llegar a una conclusión: que nuestros recuerdos van a ser redimidos, van a ser sanados. Digamos que los recuerdos van a ser restaurados, pero bajo ningún concepto la Biblia dice que los recuerdos serán borrados. De hecho, cuando lo analizamos, no existe ninguna razón para que el Señor nos borre todos los recuerdos de todas las experiencias que tuvimos aquí en la vida terrenal. Así que los recuerdos que van a ser sanados son los recuerdos que involucran el pecado, el dolor, la tristeza. Vamos a leer Apocalipsis 4:21. Mira lo que dice la Biblia.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, note por favor, mi amada hermana, que el hecho de que las cosas pasadas como el pecado, la angustia, el dolor no vengan a la mente, no significa que Dios va a dejar la mente en blanco, la memoria en blanco, para nada, sino que esta profecía lo que está sugiriendo es este maravilloso milagro de la calidad de vida excelente, espectacular, de esos pensamientos puros y limpios que nosotros vamos a tener. Ahora, la nueva tierra va a ser tan excelente, tan pura, tan perfecta. Quiero añadirle el adjetivo espectacular. Imagínese usted que usted no va a estar pensando en pecado. Usted no va a estar pensando en dolor y las angustias como lo estamos pensando en nuestra humanidad, en nuestra imperfección aquí actualmente. Además, porque son dos preguntas en una, es importante distinguir entre lo que es el estado eterno y el cielo actual. Cuando una persona muere, ¿qué sucede? Fíjate que habla de dormir, pero cuando yo me duermo, yo no me morí. Cuando yo me duermo, yo estoy en un estado temporero, pero yo estoy viva, yo estoy respirando y yo voy a despertar. Cuando una persona muere, la palabra del Señor nos dice que inmediatamente el mismo Señor que nos dio vida, que nos sopló, es el mismo Dios que nos recibe, que nos absorbe. E inmediatamente nuestro espíritu, nuestra alma, hablo de creyentes, vamos a la presencia del Señor. Ahora, importante que ese no va a ser nuestro destino final, porque la Biblia habla de cielo nuevo, habla de tierra nueva. Amén. Así que ahora, esta promesa, para unir una pregunta con la otra, de que toda lágrima será enjugada, eso va a ser después del juicio final y después de la recreación, ¿verdad? La restauración del universo. Porque fíjate, para ir terminando, que cuando el apóstol Juan, en Apocalipsis, en esa visión apocalíptica, él vio dolor en el cielo, él vio angustia en el cielo. Dice la palabra en Apocalipsis 6, 9 al 10, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y Juan en Apocalipsis está obviamente en el cielo. Y Juan está viendo y Juan está escuchando a aquellos que están allí recordando el dolor y la injusticia que se cometió en contra de ellos y están pidiendo justicia. Pero dice la palabra del Señor que tendremos cielo nuevo, tierra nueva. La Biblia habla de la Nueva Jerusalén y ese será nuestro destino. Finalizo. El que se muere, no se muere. Lo que se muere es el cuerpo. El espíritu y el alma tienen un destino, cielo o infierno. Amén. Esto es importante. Y lo otro, nos conoceremos en el cielo como fuimos conocidos. Los pensamientos serán sanados, restaurados, pero jamás tu memoria será borrada. Muy bien. Qué esperanza más linda esa, me encanta. Amén, sí, amén. Muy lindo, muy lindo. Una realidad maravillosa que en la palabra del Señor se evidencia una y otra vez. O sea, que Juan, Fernán y yo vamos a seguir juntos en el cielo, ¿nos vamos a conocer? Yo creo que sí. Bueno, ¿Tú te imaginas? Sí, pero Queremos espérate. estar juntitos. No, espérate, pero... Mira, pero protestó, pastora. Pero Mira. Mora, yo le voy a pedir que me la pongan en la vecindad del lado. Esto es como el chiste del hombre que quedó viudo y se encontraron en el cielo. Y ella dijo, ay, esposo mío. Y él dijo, espérate un momentito. El pastor dijo hasta que la muerte nos separara. Hasta arriba no, espérate un momentito. Aguanta. Hasta que la muerte nos separara. Está buena. Esa está buena. Mira, me quiere, pero bien lejos. Me quiere, pero bien lejos. Él es el lugar santísimo y tú en el atrio. No es justo. Mira, la próxima pregunta dice así. Moisés tenía la promesa de la tierra prometida, pero Dios se enojó y él no entró. Ajá. David no pudo construir el templo, pero lo hizo su hijo. Ajá. Mi pregunta es, si Dios se enoja, ¿no se puede hacer nada para que las promesas que él dijo se cumplieran en nosotros?
o que vaya en la generación. ¿Y cómo saber si Dios está enojado con nosotros y si eso va a ser para siempre? Ay, Santo Padre, este tiene miedo. Sí. Este tiene miedo de que Dios se enoje. Ay, ay, ay. Vamos a explicarlo. Bueno, vamos a comenzar diciendo, ¿Dios se enoja? Pues claro que sí. Pues claro que sí que Dios se enoja y tú te enojas y yo me enojo porque somos imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Pero fíjate que los ejemplos que me estás dando, como el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que no entró, el ejemplo de David, que no entró. Fíjate que estamos hablando de la ley. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero vamos, que todavía Dios se sigue enojando. Vamos. La ira de Dios. La ira de Dios es definida como la respuesta emocional de Dios a la percepción del mal y la injusticia. Así que comencemos estableciendo que Dios tiene emociones. Dios ama, Dios se enoja, Dios se emociona, Dios se alegra. Jesús, cuando se manifestó como hombre Dios en la tierra, Jesús se rió a carcajadas. Jesús lloró. Jesús enojado volteó las mesas del templo. Ay, Padre de la gloria. Jesús indignado se dirigió con furor a los fariseos. Fíjate que tenemos un Dios que tiene emociones. Y eso es hermoso porque bajito, bajito. Esto significa que con nuestra adoración usted y yo tenemos el potencial de emocionar a nuestro Dios Todopoderoso. Fíjate que es algo tan simple, pero es algo tan revelador que yo tengo la capacidad de emocionar al Señor, que yo tengo la capacidad de amarlo de tal manera, de expresarme delante de Él de tal manera que yo pueda decirle, mira Señor, yo no estoy aquí en tu presencia, Jesús, para que hoy a mí se me erice la piel. Yo estoy aquí para que a ti se te erice la piel, porque te voy a amar, te voy a adorar de tal manera, Santo Padre. Pero vamos al tema. Dios se enoja. Y con frecuencia la palabra enojo en la Biblia es indignación, cólera, irritación. Ahora, el hombre se enoja, Dios se enoja, pero hay una gran diferencia entre la ira humana y la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira humana puede ser injustificada porque somos imperfectos, pero la ira de Dios es justificada. Amén. Y la ira de Dios es santa, siempre justificada. La ira del hombre no es santa, es pecaminosa, es humana y rara vez justificada, pero la ira de Dios no. La ira de Dios es perfecta, es santa y justificada. ¿Por qué? Porque es la respuesta de Él, la respuesta divina y perfecta al pecado y a la desobediencia del hombre. ¿Te das cuenta? Porque es justificada. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, la razón más frecuente de la ira de Dios era la idolatría. Léete de asignación el Salmo 78, versos 56 al 66. Son 10 versos, por lo tanto, a causa del tiempo te lo dejo de asignación. Pero allí lo que se describe es la idolatría de Israel. Así que la ira de Dios no solamente se refleja en la idolatría, sino que es constantemente dirigida hacia una humanidad que es desobediente, a una humanidad que no quiere abrazar su perfecta voluntad. Te vas a leer de asignación Deuteronomio 1, 26 al 46, Josué 7, 1, Salmo 2, 1 al 6. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, los antiguos profetas hablaban, por ejemplo, de que va a llegar un día, el día de la ira de Dios. Y es el día del castigo eterno, porque es que el infierno existe y el diablo también. Pero yo quiero terminar esta respuesta con buenas noticias. Es verdad que Dios se enoja. Y es verdad que la Biblia habla de cancelación de destino. Lo vemos en la vida de Elí, lo vemos en la vida también de Moisés, de Saúl. Qué ejemplo más impresionante. Bueno, y a David tampoco se le permitió construir un templo, porque construir un templo para el Padre es un privilegio. En esa línea, Marlene, no sé si estás de acuerdo, que también la línea de la pregunta a mí me encanta, porque de verdad es un área bien importante, pero tiene que ver con nuestra responsabilidad. Exacto. Me explico. Cuando hablamos del enojo de Dios, no fue que Dios se enojó como nosotros y dijimos, yo iba a hacer esto contigo, ahora no lo voy a hacer nada. Sino que es el resultado de una continua desobediencia nuestra que trajo una consecuencia. Exacto. Para Moisés precisamente fue eso. O sea, Moisés tenía clara tantas instrucciones de Dios que las desobedeció con conocimiento
y voluntariamente, Exacto. que trajo la consecuencia de no entrar a la tierra prometida. Así que el culpable de no entrar a la tierra prometida no fue Dios con su enojo, fue él. Exacto. Exactamente lo mismo con David. Exacto. ¿Estás de acuerdo en esa línea? Y Saúl también. Exacto. Porque Y Saúl también. cuando la Biblia dice que tenemos un Dios de pacto, Él nunca rompe el pacto. El pacto siempre lo rompe el ser humano. Lo que nos enseña a nosotros como creyentes a que cuando tenemos conocimiento no vamos a desobedecer así porque nos da la gana, porque Dios es misericordioso y hay gracia que nos cubra. Exactamente. No, por eso Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, que fue una de las preguntas. Y dice, en ninguna manera. Exacto. Porque nuestro proceder con conocimiento trae consecuencias. Nuestra culpa, nuestra responsabilidad, no la de Dios. Es como el caso de Sodoma y Gomorra, que mucha gente dice, pero qué injusto, pero cómo es posible, pero tanta gente. Pero es que habían unas consecuencias Se la allí. buscaron. La maldad de Sodoma y Gomorra era tantísima, Sí. que dice la palabra del Señor, que aún los ángeles del cielo que fueron enviados, Exacto. ellos querían sodomizar a los ángeles del cielo. La maldad era extrema. Sí. Ahora bien, ¿cómo yo puedo hacer para evitar la ira de Dios? Porque quiero terminar la respuesta con una buena noticia. Ajá. ¿Qué yo puedo hacer para evitar que Dios se enoje Que conmigo? no es permanente. Y que Dios me cancele el destino. Ok. Arrepentimiento. Ajá. Ahí está la clave. Dios proporcionó un camino para ganarse el favor divino de Él. Se llama el arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, cambio de vida y conducta, porque fíjate que arrepentimiento es no que me duela. Porque hay personas que le duele, pero siguen haciendo lo mismo. Sí. Y eso se llama remordimiento. Arrepentimiento significa cambio de forma de pensar. Y si cambio mi mentalidad, esto tiene que terminar en un cambio de conducta. Y si hay arrepentimiento, entonces mi arrepentimiento aleja el enojo y aleja la ira de Dios, sobre todo pecador. Pero rechazar a Jesús y rechazar ese plan perfecto de amor, misericordia, gracia y favor de Dios, pues es entrar libre y voluntariamente a la ira. Y como es libre y voluntariamente, pues la ira de Dios es completamente justa. Amén. Poderoso. Señores, Muy reto, padre. Cada mañana que Tremenda las Marlene tres está. preguntas. Santo Jesús. Tremenda las tres preguntas. preguntas. Ay, sí. Y tremendas respuestas. Sí. Y agradeciéndole a la audiencia, ¿verdad? Que nos sigue enviando sus preguntas. Sí. Porque con mucha alegría, no solamente aprende usted, también aprendo yo. Y también nos obligamos a estar escudriñando constantemente las Total. Sagradas Escrituras. Amén. Trasiego Esto de es. gloria, lo estoy viendo ahí en pantalla. Trasiego de Gloria está disponible. Mira, me quedan solamente 80. 80 libros nada más me quedan de Trasiego de Gloria, así que llámanos al 787-644-2544. Y quiero anunciarte que ya estoy otra vez abriendo matrícula para nuestra universidad, la Universidad Teológica Redes. Nosotros semanalmente estamos enseñando palabra de Dios en una universidad acreditada y puedes hacer tu grado asociado, diploma ministerial, bachillerato, maestría o doctorado en estudios teológicos. Simplemente llámanos al 787-644-2544 y no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo y será hasta la próxima semana.